Sublime gracia del Señor. Dicotomía entre Israel y la iglesia. ¿Quién sabe cuál es el significado de la palabra dicotomía? No me digan que era un grupo español de los 90 que cantaban con abanicos. No, eso era locomía. Entonces, dicotomía. Dicotomía significa separación o división en dos partes. Dos partes que están completamente separadas. Dicotomía entre Israel y la iglesia. Una separación entre Israel y la iglesia. Esta es una de las doctrinas fundamentales del dispensacionalismo. Recuerden que eran tres. Ya vimos la primera, que es el literalismo excesivo o extremo. Intentamos con la escritura desmentirlo, refutarlo, mostrando que no siempre se interpreta la Biblia de manera literal, sino según el género y la intención del autor, y vivimos cómo Jesús y los apóstoles interpretan las profecías del Antiguo Testamento. Nos dan a entender que el Antiguo Testamento habló de Cristo y de la iglesia, aunque los dispensacionalistas nieguen que el Antiguo Testamento menciona a la iglesia. Ya mostramos que sí. El segundo pilar del dispensacionalismo es la dicotomía entre Israel y la iglesia. ¿Dónde surgió esto? Bueno, esto surgió cuando John Nelson Darby, por ahí en el 1827, se cayó de un caballo. Ese sí se cayó de un caballo, Pablo no, porque la Biblia no menciona de dónde se cayó Pablo. Pues dice que cayó, pero no dice si se cayó de un caballo, de un burro, de un camello, o si se tropezó y se cayó porque iba a pie. Lo que nos dice es que el Señor se le apareció y eso hizo que él cayera delante del Señor. Pero Darby sigue en caballito, y ese sí se cayó, y estuvo convaleciente. Y en ese tiempo que él estuvo convaleciente, se dedicó a estudiar la palabra del Señor. Creo que no le rindió mucho, ¿sí? Porque propuso este sistema erróneo. Y estudiando un texto de Efesios capítulo 2 y otro de Isaías 32, llegó a la conclusión de que la iglesia y el pueblo de Israel son dos pueblos completamente diferentes y separados. En Efesios 2, del 4 al 7, que es uno de los pasajes que él leyó, Efesios 2, del 4 al 7, dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Allí habla de bendiciones espirituales, de haber resucitado, de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y Darby dijo, la iglesia es un pueblo espiritual. La iglesia es un pueblo espiritual. Y leyendo Isaías 32 del 15 al 20, ¿sí? No lo vamos a leer por cuestión del tiempo, anótenlo y lo leen en casa. Allí hay una profecía sobre el futuro de Israel. Y Darby lo interpreta como un derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel que traería bendiciones terrenales sobre el pueblo de Dios. O sea, recuerden, ellos usan el literalismo total o estricto literalismo y él lo interpretó literalmente, completamente. Nunca vio a la iglesia allí. Y dijo, este es Israel. Estos son los judíos. Conclusión, Efesios 2 habla de la iglesia. Isaías habla de la nación de Israel. Efesios 2, promesas espirituales para la iglesia. Isaías 32, promesas terrenales para la nación judía. Conclusión, hay dos pueblos diferentes que no tienen nada que ver el uno con el otro, con características distintivas completamente diferentes. Un pueblo espiritual con promesas espirituales, un pueblo terrenal con promesas terrenales.
Miren lo que dice John Nelson Darby. Les voy a leer una porción de lo que él dice. Él dice: la profecía se aplica propiamente a la tierra. La profecía de Isaías. Su objeto no es el cielo. Se trataba de cosas que habrían de acontecer en la tierra. Y el no ver esto ha confundido a la iglesia. Hemos pensado que nosotros mismos teníamos dentro de nosotros los logros de estas bendiciones terrenales, mientras que somos llamados para las bendiciones celestiales. El privilegio de la iglesia es tener su porción en los lugares celestiales, y después las bendiciones se derramarán sobre la gente terrenal. La iglesia es algo completamente aparte, un tipo de economía celestial durante el rechazo de las personas terrenales, quienes son dejados de lado por causa de sus pecados y expulsados de entre las naciones, de entre las cuales Dios elige a un pueblo para el gozo de la gloria celestial con Jesús mismo. El Señor, habiendo sido rechazado por el pueblo judío, se convirtió totalmente en una persona celestial. Ya no es más el Mesías para los judíos, sino un Cristo exaltado, glorificado. O sea, el Señor se convirtió en una persona totalmente celestial que nada tiene que ver con este mundo terrenal, y por el momento, dice, por causa del rechazo de las personas terrenales, no tiene nada que ver con el pueblo terrenal de Israel. Eso sucederá cuando Cristo vuelva, ¿sí?, a buscar a su nación judía. Y allí se dejará de ser una persona celestial y se va a convertir en una persona terrenal para tratar con su pueblo terrenal y llevar a cumplimiento todas las promesas terrenales que dicen los dispensacionalistas, incluyendo a Darby, Dios le hizo a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Estas promesas se van a cumplir. ¿Cuándo? No lo sabemos. En un futuro reino milenial. No sabemos cuándo. No se están cumpliendo hoy, según el dispensacionalista. No se cumplen hoy en la iglesia. No. Se cumplirán en el futuro. Aunque ya vimos que la cantidad de profecías que en el Nuevo Testamento se citan del Antiguo y se aplican a la iglesia. El tabernáculo de David, del que habló Santiago en Hechos capítulo 15. No estaba hablando de un tabernáculo físico, sino de la iglesia, a quien llegarían personas de todos los puntos cardinales del mundo. Ellos dicen, no, tabernáculo de David es el tercer templo, literal, porque ellos lo ven literal, no le importa, o sea, agarran a Santiago y le dan 3 vueltas. No, quite usted ahí, usted no sabe nada. Aquí el experto es Darby. Entonces Darby llegó a ver a los judíos como el pueblo terrenal de Dios con un propósito terrenal, un destino y una esperanza terrenales. Los cristianos como el pueblo celestial con un propósito celestial, destino y esperanzas celestiales. Nosotros no vamos a heredar esta tierra según los dispensacionalistas, nosotros vamos es para el cielo. Y ellos van a estar aquí en la tierra, gobernando acá en la tierra las naciones. Los judíos, ¿no? Los judíos. Mientras tanto, pues, estamos en un paréntesis. Mientras se cumplen las promesas hechas a los judíos, por causa de su rechazo a Jesús, Dios tuvo que tratar con nosotros, ¿sí? O sea, somos según la novia fea, o sea, pues la bonita no me prestó atención, pues yo me voy con la fea, mientras la bonita me presta atención. Entonces, como ya llevamos 2000 años en ese juego, 2000 años de paréntesis, donde Israel no le ha prestado atención a Dios y él está pues ahí con la fea, con la iglesia, la segunda opción, opción B, ¿sí? Hasta que se cumplan los tiempos, que no sabemos cuándo es tampoco, porque no lo dicen. Cuando se cumpla el tiempo, entonces la iglesia va a desaparecer y Dios ahora sí va a volver con la bonita, que es Israel. Y todo lo que dice el Nuevo Testamento, incluyendo Hebreos,
pues habrá que prenderle candela porque no, nada de eso va a ser relevante. Van a volver a los sacrificios, va a volver el sacerdote. O sea, todo va a volver a lo de antes, ¿cierto? Cuando Hebreos dice que habla del nuevo pacto, de un nuevo sacerdocio, de un mejor mediador, mejores promesas. Ellos dicen, no, mejor vamos a volver a matar animalitos porque somos la nación de Dios, ¿cierto? No puedo evitar sonreír diciéndolo porque de verdad que me parece inaudito que haya personas que piensen eso después de haber leído la Biblia, ¿sí? Pero pues, el mundo está lleno de fanáticos, ¿no? ¿Sí? Fanáticos de un equipo de fútbol, de un partido político, de una postura errónea de las escrituras, también hay fanáticos. Nosotros como reformados, obviamente, nos diferenciamos con este punto de vista. Nosotros reconocemos que hay distinciones entre Israel y la iglesia. O sea, pues no son lo mismo, ¿no? No son lo mismo. O sea, vamos al antiguo pacto, vemos a Israel. Vemos en la iglesia, obvio, no somos lo mismo. O sea, nosotros no creemos en la famosa teoría del reemplazo. No, pues Dios quitó a Israel y puso la iglesia, ahora nosotros somos Israel. No somos lo mismo. Pero sí creemos que hay una progresión orgánica del pueblo de Dios, análoga, es decir, comparada con el crecimiento de un niño. Crecimiento de un niño. Yo no soy lo que era a los 15 años, no soy. A los 15 años estaba más joven y tenía acné. Era un joven brillante, la cara. Tenía acné y estaba joven. Inmaduro, todavía soy inmaduro, pero creo que menos, un poquito menos. No soy lo mismo que hoy, pero hay una unidad orgánica. Somos la misma persona. Pero éramos diferentes. El yo de cuando tenía 15 años es diferente al yo de hoy. El pueblo de Dios del antiguo pacto es diferente al pueblo del nuevo pacto. Pero no podemos decir que son dos pueblos diferentes. Lo que podemos decir es que es el pueblo de Dios que se desarrolló y llegó a su madurez. Porque decir que hay dos pueblos implicaría decir que hay dos modos de salvación. Y eso es un error. Ellos dicen que sí. Los del antiguo pacto se salvaron guardando la ley. Hombre, pero entonces, ¿qué hacemos con Gálatas? ¿Qué hacemos con Gálatas, hombre? No, parece que no lo han leído. Hay una progresión. ¿Es el mismo pueblo? Claro. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que dejar de ver el Israel nacional. Israel como nación, no. Claro, Dios hizo un pacto nacional con Abraham. ¿Sí? Lo confirmó con Isaac, como vamos a ver hoy si alcanzamos. Lo confirmó con Jacob. Lo confirmó a José. Lo confirmó con Moisés en el monte Sinaí. Lo confirmó al rey David. Se llama pacto nacional. Hizo un pacto con la nación de Israel, con Abraham y su descendencia. Ese pacto no lo hizo con nadie más. No lo hizo con los egipcios, babilonios, fenicios, mesopotámicos, con los libios, con los griegos. No, lo hizo con Abraham y su descendencia en la carne. Un pacto nacional. Pero ese pacto tenía características. Era un pacto nacional. ¿Cuál era la característica? La señal del pacto era la circuncisión. La circuncisión era con un cuchillo al 8º día, porque los niños al 8º día, científicamente comprobado, es cuando desarrollan la capacidad de cicatrizar mucho mejor. Las plaquetas están en su nivel más alto. Por eso Dios mandó a que se circuncidaran al 8º día y no antes. Si lo circuncidan un día antes, el niño se muere. Esa era la señal. Agarraban el cuchillo y le cortaban al niño el prepucio, que es la membrana que envuelve el pene.
el pedacito de piel que cubre el pene, que nos cubre nuestro penecito, para protegerlo. Entonces Dios les dijo, van a circuncidar a cada varón al 8º día. Señal del pacto, la señal externa del pacto. Era una señal interna que, como hemos visto en teología del pacto, apuntaba a una señal interna que era la circuncisión del corazón, que vamos a hablar también de eso. Entonces todo el que estaba circuncidado era parte del pueblo del pacto. Era parte del pueblo del pacto. Pero no quiere decir que fuese hijo de Dios. Era un pacto que por sus características tenía un pueblo mixto, es decir, creyentes y no creyentes. Creyentes circuncidados, porque el que se circuncidaba era porque creía en Dios. Creyentes circuncidados y no creyentes circuncidados. Era un pueblo mixto. En el pueblo de Israel había creyentes y no creyentes. Lean la historia de Israel, toda la cantidad de gente que murió por desobedecer a Dios. Ellos no están en el cielo. Los que se inclinaron ante el becerro de oro, los que tomaron mujeres extranjeras, los que murieron comiendo codornices, los que murieron envenenados por no mirar a la serpiente de bronce, los que maldijeron y no entraron en la tierra prometida, ellos no están en el cielo. Eran apóstatas, estaban dentro del pacto, ¿sí? Pero no eran hijos de Dios, eran no creyentes que estaban dentro del pueblo del pacto. Era un pueblo mixto. Porque recordemos que estos pactos no eran perfectos, eran solamente parte de una revelación progresiva del pacto de gracia o del nuevo pacto que Cristo estableció cuando vino. Y ese es el pacto en todo su esplendor. Lo demás fueron revelaciones progresivas. Este pacto nos revelaba que había un pueblo de Dios, pero aún le faltaba algo a ese pacto. El pacto mosaico, que es un pacto nacional. Pero en el pueblo del pacto habían extranjeros que se circuncidaban y decían, yo quiero ser parte de esta nación. Se circuncidaban, se convertían al judaísmo y pasaban a ser prosélitos. Es decir, extranjeros judíos, por circuncidarse. No grandes cantidades, porque es que la gente no era que estuviera haciendo cola a la puerta del tabernáculo esperando que, así por montones, como si estuvieran repartiendo el clap. No, pero esas poquitas personas estaban apuntando a la salvación que se extendería a todo el mundo. Y tenemos en la Biblia nombres específicos de personas que, siendo gentiles, fueron parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Ruth, la moabita. Rahab, la ramera. La Biblia la menciona. Claro, las mujeres no se circuncidaban, ¿no? Pues, pero estuvieron dentro del pueblo de Israel. De hecho, cuando Dios va a destruir Jericó y le dice a ellos, me dan 13 vueltas, no fueron 7, fueron 13. Dieron 6, los primeros 6 días, 6 vueltas, los primeros 6 días, una cada día, y el séptimo día dieron 7 vueltas, 6 más 7, 13. Y les dio instrucciones específicas al pueblo. Solamente va a sobrevivir Rahab la ramera y su familia, porque ella creyó. ¿Ve? Apuntando a que para ser parte del pueblo de Dios, más que una circuncisión en la carne, se requería la fe. Entonces podemos ver allí, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante, tranquilos, que lo que vemos en el Antiguo Testamento no es un pueblo, una nación aislada,
sino un desarrollo del pueblo de Dios. El Israel del Antiguo Testamento se fue desarrollando progresivamente y cuando viene el nuevo pacto, lo que hace Jesús es tomar a sus escogidos que los hubo en el antiguo pacto. Vuelvo y le repito, en el antiguo pacto no todos eran hijos de Dios, no todos se salvaron. No es que todos los judíos van para el cielo, no, murieron en el desierto, fueron malditos de Dios, murieron por el veneno de las serpientes, murieron cuando cayó la mortandad porque exigieron carne de parte de Dios, maldijeron el maná. Renegaron cuando escucharon la noticia de los espías que fueron a la tierra prometida. Dios los destruyó en el desierto, los entregó a sus enemigos. Esos los que se rebelaron contra Moisés, Coré y su familia, la tierra se abrió y se los tragó vivos. Esa gente murió sin Dios porque no creyeron. ¿Eso está ¿dónde? En Hebreos. Está en la carta a los Hebreos, léanla. No todos eran parte del pueblo de Dios, porque más allá de la circuncisión se requería la fe. Y cuando venimos al nuevo pacto, pues lo mismo. Para ser salvos, ¿qué necesitamos? La fe. Más allá de una señal externa, lo que necesitamos para ser parte del pueblo de Dios, que es fe en Jesucristo. Y esa circuncisión hecha con mano en la carne, en el penecito de los niños a los 8 días, era un tipo, un símbolo de la circuncisión del corazón que haría el Señor Jesucristo en todo aquel que cree en Él. ¿Y la diferencia cuál es? Que ahora las puertas del pueblo de Dios están abiertas para todas las naciones. Ya no para 1, 2 o 3 que se quieran integrar al pueblo de Dios y te tienes que circuncidar, no, para todo aquel que crea. Gálatas capítulo 4, versículos 3 al 4. Gálatas 4, versículos 3 al 4 dice: así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo está comparando el tiempo de la ley con el tiempo posterior a la llegada de Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El pueblo de Dios era un niño en el antiguo pacto, pero ha encontrado su desarrollo y su madurez en Cristo. Y entendamos por pueblo de Dios, no una etnia ni una raza, sino el conjunto de creyentes. En el antiguo pacto, judíos que creyeron y se circuncidaron. En el nuevo pacto, judíos que creyeron y gentiles que creyeron. Porque ¿quiénes fueron los primeros creyentes de la iglesia? Los judíos, los que creyeron en Jesús por la predicación de Jesús, los apóstoles, los que se convirtieron en Pentecostés, que eran judíos, no eran gentiles, eran judíos, que venían a celebrar ¿qué? El culto a Diana, a Júpiter, no, venían a celebrar una fiesta judía, porque eran ¿qué? Judíos. Los judíos celebraban las fiestas judías. Las 3 fiestas más importantes, una vez al año, para cada fiesta viajaban a Jerusalén a celebrar la fiesta. ¿Y por qué iban? Porque eran judíos. Entonces, el pueblo del nuevo pacto nació sobre la base de un pueblo judío. O sea, la iglesia se fundó sobre el pueblo judío. La iglesia, el pueblo de Dios transicionó del antiguo pacto al nuevo pacto a través de los judíos. Los que pasaron del antiguo al nuevo pacto fueron los judíos. Y ya después vino la persecución, y ustedes leen el libro de Hechos, vino persecución, entonces empezaron los creyentes a dispersarse.
a llevar el evangelio a todo lugar. Pablo empezó a hacer sus viajes misioneros y ya empezó a llegar la salvación a los gentiles. La primera predicación que se nos muestra en las Escrituras es la de Pedro a Cornelio y su familia. Capítulo 10, Hechos 10. Pero la condición sigue siendo la misma. Para ser parte del pueblo de Dios, ¿qué hay que hacer? Creer. En el antiguo pacto, creer. En el nuevo pacto, creer. Porque si fuera solo circuncidarse, pues todos los judíos que maldijeron a Dios en el desierto, que renegaron, se quejaron, tomaron mujeres moabitas, amonitas, madianitas, que adoraron a Baal, pues tenían su entrada garantizada al cielo. Entonces es así, pues ¿para qué vamos a vivir en santidad? Pues pequemos abundantemente para que la gracia abunde. No. Judíos creyentes, parte del pueblo de Dios. Hoy en el nuevo pacto, creyentes, sin distinción de raza o nacionalidad. Al fin y al cabo, el requisito, vuelvo y hago énfasis, es creer en Jesucristo. Es el requisito para ser parte del pueblo de Dios, sea en el antiguo o en el nuevo pacto. Pregunta, ¿entonces hay una separación entre Israel y la iglesia? ¿Hay una separación, una dicotomía entre Israel y la iglesia? Bueno, el desarrollo orgánico provocado durante el tiempo del Nuevo Testamento incluye la revelación clara y sin precedentes a través de la palabra encarnada y sus apóstoles. Es decir, en el antiguo pacto la revelación fue así como borrosa, fue un misterio, fue parcial, fue oscura. Pero vamos a Hebreos 1:1 y el autor dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, es decir, Dios en otro tiempo habló a través del Antiguo Testamento. ¿Sí? Las profecías, las visiones, los sueños, los tipos, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, porque la culminación de la palabra de Dios es Jesucristo, el Logos de Dios, Juan capítulo 1, el Verbo, la palabra encarnada. Y todas esas profecías, tipos, símbolos, apuntaban a la palabra encarnada, que es Jesucristo. Viene Cristo, que es la palabra encarnada de Dios, y nos explica todas las cosas. Y lo que Él no explicó, le dice a sus apóstoles, que ya lo leímos en ocasiones anteriores, Juan capítulo 16, hijitos míos, hay cosas que no podéis sobrellevar, se los estoy parafraseando porque no me lo sé de memoria, pero yo les voy a enviar un consolador, otro consolador. Él les va a enseñar todas las cosas, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, la revelación se completó con lo que recibieron los apóstoles del Espíritu Santo, que a su vez lo recibió de Jesús, quien a su vez lo recibió del Padre. El Padre le enseñó al Hijo, el Hijo le mostró al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le reveló a los apóstoles. Eso no estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el conocimiento estaba velado, es decir, velado, había un velo, no estaba claro. Vuelvo y repito, por eso Juan el Bautista cuando lo meten preso dice, ¿y ahora qué pasó? Uy, como que me tumbaron. Claro, porque el hombre esperaba la salvación, que Jesús destruyera a sus enemigos y que él fuera, bueno, ahora sí yo voy a recibir mi recompensa, voy a ser el ministro de defensa de la nación de Israel, vamos a someter a los romanos y vamos a conquistar la tierra, ahora sí, y se van a cumplir las profecías. ¡Pum! Preso, papito. Y pilas que lo quieren matar. ¿Cómo así? Y entonces, ¿será que mi primo sí es el Mesías? Porque el hombre no había entendido las profecías del Antiguo Testamento y era profeta. Dígame, ¿dónde estamos nosotros?
Y nosotros pensamos que nos las sabemos todas, ¿no? Uy, no, yo soy una lumbrera, mire, me sé las 5 doctrinas de la gracia. Tulip, que es la T, total, total que no sé nada. No, hombre. Y Juan estaba en confusión y por eso manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o no? Yo estoy esperando a otro más bien y me confundí. El Señor le dice, va, explíquenle a Juan que el reino que yo vine a establecer no es el reino que él piensa. Y dígale que en mí se cumplen las profecías. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos se oyen y a los pobres les es predicado el evangelio. Vayan y díganle que lea las profecías, de eso hablan. Entonces, hoy tenemos eso. No tenemos excusa, tenemos todo el consejo de Dios. Papito, no hay excusa. No, es que no me quedó tiempo. No, es que tenemos la revelación completa, hermanos, completica. Si no entendemos algo del Antiguo Testamento, vamos al Nuevo que nos lo explica. Ellos no tenían eso. Ellos no tenían eso. Como dice el autor de los Hebreos, ellos murieron muchos sin ver el cumplimiento de la promesa. No vieron a Cristo, pero dice, lo saludaron, lo contemplaron con los ojos de la fe. Nosotros vemos el cumplimiento de la promesa en la Escritura. La creemos por fe. Y por fe no solamente, también por vista, porque aparte de la Biblia, la historia confirma que Jesús fue un personaje histórico y que todo lo que le enseña la Escritura es una realidad. Aunque hayan 4 tontos ateos que se empeñan en desmentirlo. Pero la ciencia, la arqueología ha demostrado que todo lo que la Biblia enseña ha sido real. Todo lo que el Nuevo Testamento habla de Jesús fue cierto. Pero nosotros no solamente queremos, no, porque es que la Biblia lo dice, sí, y la historia lo confirma. Tenemos más responsabilidad ante la revelación de las Escrituras. Los judíos del Antiguo Testamento devoraban la ley de Dios, devoraban la Torá. Nosotros nos da una pereza leer la Biblia, hombre. Aprender un versículo ya le está dando un derrame cerebral, una embolia le da uno, uy, ¿cómo es Juan 3:16? De tal manera amó Dios, ¿cómo es? No, nosotros tenemos más responsabilidad que ellos, mucha más responsabilidad. Tenemos el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos no. El derramamiento del Espíritu Santo fue en Pentecostés, después de la ascensión de Cristo. En el Antiguo Pacto no gozaban de la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Nosotros sí. Por eso es que a un creyente no hay que estar dándole cuerda como si fuera el muñequito, como esos monos que tienen discos y los... No. Tiene el Espíritu Santo, caminas. Si no, estás muerto. El cese de las pesadas leyes ceremoniales mosaicas. Ellos estaban como parte de su liturgia y su adoración a Dios, cautivos de una ley que no los podía salvar. Pablo le llama al ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque no es que la ley fuera mala, sino que ellos comenzaron a poner su esperanza en la práctica religiosa. En que esa práctica los iba a salvar en lugar de ver a qué apuntaba esa práctica religiosa. Empezaron a guardar el sábado pensando que el sábado los iba a salvar, en lugar de ver que el sábado apunta a Jesucristo, porque Jesucristo es el reposo de Dios. Nosotros tenemos ya todo. Nosotros guardamos el día del Señor con un entendimiento superior. ¿Por qué lo guardamos? Porque si no vengo el domingo culto, me voy para el infierno. No, yo lo guardo porque es un día especial. Cuando uno tiene una novia y se ve con ella una vez a la semana, uno cuenta los días. Y el día que se va a ver con la novia, uno se arregla, se pone bien bonito. Uy, ahora sí va a pasar tiempo con mi novia porque tengo una semana sin verla.
nosotros venimos el domingo a culto como si nos hubieran castigado. Como cuando una persona la secuestran y lo tiran en un calabozo. Pero deberíamos tener un entendimiento de que el día del Señor, el día donde yo me voy a reunir con mis hermanos, con la familia de la fe, es especial porque Él prometió manifestarse cuando su iglesia se reúne. No, yo en la casa, no pude ir, llegó el agua y me escuché una de Sugel. Ah, listo, amigo. Claro, mejor, sí, obvio, pero Dios no está allí, como la ves. Porque Él prometió estar aquí cuando su iglesia se reúne. ¿Y quién soy yo para decir que no? Sino que nos quedamos en la casa todos y no tiene uno que gastarse la garganta aquí domingo tras domingo. Y todos nos ponemos de acuerdo y ponemos la predicación de Sugel en directo el domingo. Pero Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dios prometió estar cuando su iglesia se reúne. Tenemos un entendimiento mayor de lo que es el día de reposo cristiano. En medio de los cambios del desarrollo, pues no todo terminó, o sea, no fue que con el nuevo pacto se acabó todo, como dice la canción, todo se derrumbó, no, hubo una continuidad en el programa del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dios trató con el Israel del Antiguo Testamento en términos de instituciones y promesas terrenales que apuntaban a las realidades celestiales, de las que se habla en el Nuevo Testamento. De manera que en los santos del Antiguo Testamento, que eran un pueblo terrenal, había también una dimensión espiritual genuina. Porque Abraham no construyó una casa. Decíamos el lunes en el grupo, Abraham era un magnate, no era así como uno que está matando tigres, no. Era un magnate, el hombre derrotó reinos, el hombre salió y se enfrentó con reyes para rescatar a su sobrino Lot, él los derrotó. Y cuando los reyes le dijeron, toma el botín, él dijo, no papito, yo no quiero nada de ustedes, no lo necesito. Ninguno de ustedes va a decir, yo enriquecí a Abraham, quédense con su plata. El hombre era un rico, pero vivía en una choza. Hoy diríamos, ese hombre está loco, se le cayó un tornillo a ese hombre, o sea, y de pronto alguno de nosotros allá, amigo de Abraham, no, Abraham, ¿y por qué no te haces una casa quinta de 3 pisos y le das un piso a Ismael, el otro piso de arriba a Isaac? Y pues cuando se muera Sara y te cases con Cetura, pues construye de ahí para arriba para los hijos que vas a tener con Cetura, porque Abraham tuvo 3 mujeres. Pero no, vivía en una choza, en una carpa, en una tienda de campaña. ¿Por qué no lo hizo? No es que era un tacaño, era un miserable, era platero, era pesetero, como dicen en España. No, dice Hebreos capítulo 11, que él tenía puesta su mirada en los cielos, en su patria celestial. Él sí tenía claro, yo de aquí no me voy a llevar nada. Tanto que cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, le dijo, listo, papito. Entonces, como dice Dante Gebel, que él se fue llorando como una nenita al monte a sacrificar a su hijo y peleando con Dios en el camino y maldiciendo. Dante Gebel dice eso, que Abraham se agarró con Dios y se puso a maldecir y a llorar como una niña de ahí para allá con el hijo, ¿por qué me pediste a mi hijo? Que no sé qué, y que estaba sufriendo en el corazón. No, Hebreos no dice eso, Hebreos dice, Dios le pidió a su hijo y él dijo, te lo doy. Y tú me lo vas a resucitar. ¿Quién le enseñó a él eso? ¿De dónde sacó él eso? Dice el autor a los Hebreos, porque Abraham estaba tan confiado en la promesa de Dios que dijo, Dios me lo resucita. Él me prometió que de Isaac, en Isaac te será llamada descendencia, y es en Isaac. Y si lo mato, Dios me lo levanta de los muertos. Y si 1000 veces lo mato, me lo levanta, porque él me dijo que era con él. No tengo problema en matarlo. Y lo iba a matar. Y le iba a meter su primer sablazo. Y el Señor dice, no, yo no necesito
yo sé que tú no me niegas nada. Y envió un sustituto. Ahí vemos a Cristo ahí en el Antiguo Testamento. Que el que debía morir por exigencia de Dios era Isaac. Pero cuando Dios dice, no, ya he visto tu fidelidad, mira atrás, y había ahí un animalito enredado entre los matorrales, ahí está. La víctima inocente que ocuparía el lugar del hombre pecador. ¿Quién es ese? Cristo. Allí Abraham vio a Cristo. Era un hombre terrenal, pero con un nivel espiritual superlativo. Pero no podemos negar que en los santos del Antiguo Testamento no hubiera una dimensión espiritual genuina. De la misma manera que nosotros somos un pueblo espiritual, con promesas espirituales, pero ¿dónde estamos? La tierra, acá, chupando calor y trabajando para salir adelante todos los días. Como le dice alguno, en la lucha. Dice, ¿cómo está? En la lucha. Bendecidos por Dios, pero la Biblia dice que estamos sentados en los lugares espirituales con Cristo. Pero nosotros miramos, nos levantamos y no le cuáles lugares espirituales. Hay que trabajar, enfermos o no enfermos, hay que salir al ruedo, hay que enfrentar la vida, pero somos un pueblo espiritual que vive aquí en una dimensión terrenal. El pueblo del antiguo pacto, ese era un pueblo terrenal, pero en ellos había una dimensión espiritual genuina. Hay cierta continuidad en el pueblo de Dios. Entonces, para concluir hoy, porque ya se nos acabó el tiempo y no alcancé, pero como yo no tengo afán, y ni los versículos pudimos leer. Como conclusión, tenemos dos sistemas totalmente opuestos e irreconciliables. El dispensacionalismo hace una separación entre la iglesia e Israel. Para ellos son dos pueblos separados, no tienen nada que ver el uno con el otro. Dos maneras de ser salvos, vuelvo y lo repito, a tal punto que cuando venga el arrebatamiento según ellos, van a tener 7 años los judíos para ofrecer sacrificios y matar animales y construir el templo y volver a su sistema de rituales. O sea, ellos se van a salvar por la ley. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea que ese ningún ser humano no incluye a los judíos, pues. Pero Romanos capítulo 3 dice, ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Entonces Pablo es bipolar. Enloqueció Pablo, porque dice que todos los judíos y gentiles están bajo pecado, y después se introduce en el capítulo 4 la doctrina de la justificación, tanto para judíos como para gentiles, pero estos dispensacionalistas nos dicen que los judíos se van a salvar de otra manera. ¿Sí ven la inconsistencia? Muy inconsistente esta enseñanza. Por eso necesitamos tener todos los sentidos abiertos para escudriñar la Escritura y no dejarnos mover de nuestra fe y saber tenerlo claro. Dios no cambia. Ha habido un único plan de salvación desde la eternidad. Se llama Jesucristo, prometido en Génesis 3:15, desarrollado a lo largo de toda la Escritura hasta la aparición del Mesías y hasta el fin de los tiempos. Se desarrolló a través de los pactos, pero es una única forma de salvación: creer en Jesucristo. No hay nada más. No es portándose bien, no es cumpliendo la ley, no es parándose de cabeza. No. Entonces, para saber, no, pues yo creo que a esta altura ya lo sabemos, pero para seguir confirmándolo, ¿cuál de las dos posiciones es la más correcta? Pues tenemos que ir a la Biblia, que es nuestra norma de fe, ¿sí o no? Yo puedo aquí hablar y apelar al buen juicio de los hermanos, y que todo lo que yo diga tenga mucha lógica y sea muy consecuente y muy atractivo.
Pero en última instancia, el veredicto lo tiene la Biblia. Y la semana que viene, si el Señor nos lo permite, vamos a analizar Efesios 2, del 12 al 21, que es nuestro pasaje estrella para este tema, y sus pasajes subsidiarios. Subsidiarios porque dentro de Efesios 2 vamos a revisar todos esos textos que explican Efesios 2. Entonces, Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para finalizar la clase y entramos al tiempo de las peticiones de oración. Sublime gracia del Señor.